Una arquitectura que impacta generando transformación social y urbana. Esto es Arquitectura sin Formalismos. Yo soy Luis Romero, arquiestudiante, y hoy converso con Eduardo Peñalosa Cairuz, arquitecto, docente y actualmente galardonado por la Asociación Colombiana de Arquitectos. Encantado de estar acá y compartir con ustedes este espacio. Yo soy de Ibagué, estudié arquitectura en Medellín, la Bolivariana, todo en los años 2000. Terminé mi carrera allí y por ahí ya empecé a meterme en asuntos de proyección social. De ahí viajo a España, hice una maestría y también trabajé. Bueno, tuve, digamos, un bagaje interesante en el medio. Luego vuelvo a Colombia, vuelvo a Medellín. Dentro de eso, pues, fundamos con un compañero, Juan Fernando Betancourt, fundamos una oficina que todavía existe, se llama 6 a 7 Arquitectos. Y ahí vuelvo a Ibagué, a mi tierra, con unas intenciones de aportar tanto en área, en gremio, o también acercarme a mi familia y a este territorio. La verdad, pues es la primera vez que interactúo con el arquitecto. Me parece bastante chévere poder conversar, digamos, de forma más natural sobre lo que ha sido tu trayectoria y cómo has llegado. Pero bueno, para iniciar realmente así y saber ya un poco más a detalle más, ¿cómo llegaste a arquitectura? Pues yo desde pequeño fui muy proclive al dibujo más que todo a mano alzada. Nunca fui muy proclive a lo técnico. Hacía cositas, tuve eso sí, uno que otro por ahí, cosas de Lego, pero no era como mi mayor proyección. La otra parte, mi papá es arquitecto, pero yo veía la arquitectura como algo muy rígido, así, o técnico, ¿no? Yo veía una cosa como muy técnica y nunca fui como muy diestro para lo técnico. Entonces, claro, ya en décimo, en 11, en esa época, estuve en San Luis Gonzaga, lo que es ahora el Champañá, que es antiguamente quedaba donde es ahora la CUN. En 11, pues ya uno tiene que pensar a ver qué va a hacer, la presión social, ¿no? En fin. Pero yo nunca tuve como esa, como que tenía, entre comillas, claro que me gustaba. Entonces siempre pensé como, tenía que ser algo como por diseño gráfico, no sé si publicidad, pero nunca tenía la arquitectura como, digamos, algo como ahí, no porque me lo imaginaba que era como una ingeniería, de pronto me lo imaginaba así. Y es la visión que nos venden de alguna forma. Siento que todo el mundo la tiene. Claro, tú hablas con cualquier persona, pues te enfocan por ahí y después te cuento porque es un poco paradójico posteriormente en esa experiencia en España. Y entonces, ¿qué pasa? Nada, me presento. Bueno, normalmente la gente de Ibagué, pues algunos optaban por quedarse en la ciudad, otros buscaban mucho Bogotá, ¿no? Por la relación tan directa que tenemos. Y yo me presenté en Bogotá, en la Tadeo, en diseño industrial. Creo que no había diseño gráfico industrial, pero me interesaba otras ciudades en Colombia, por más que todo por el clima. Y pensé en Medellín. Yo en Medellín pues realmente no tenía mucha gente, tenía un amigo de infancia, chiquito. En esa época Medellín era una época muy distinta al Medellín de ahora, hablando de año 92. Pablo Escobar lo mata del año 93. Yo presté servicio militar. Entonces me presenté en la Bolivariana, en diseño, había en ese momento diseño gráfico, diseño industrial. El primer semestre era un diseño compartido y tú después ya escogías o diseño gráfico o industrial, y a veces la gente de industrial tenía como otras ramitas. Ahora hay muchos diseños. Y bueno, empiezo el semestre, pero no sé, como que dependía mucho en ese momento como de la factura de la gente. O sea, porque como era un semestre compartido, había que hacer muchas cosas con mucha producción, como que quedaran, como por decir algo como eso. Exactamente el vaso igual. Okay. Y no sé, como que no me fue mal, pero no me sentí cómodo. Y yo sí veía a la gente de arquitectura, inclusive porque ahí estaba la facultad de arquitectura y diseño. Y claro, y recordé un poco, pues, creo que por qué no pensaba también en arquitectura, y como que nunca lo había pensado. Siempre a la arquitectura, como te decía al principio. Y nada, pues entonces, por conocer eso, inclusive tenía un amigo que estudiaba diseño conmigo y el hermano es arquitecto, entonces yo lo veía. Y nada, me presenté, pues me aceptaron, creo que por estar ahí había como que uno podía pasarse en la carrera. Y empecé arquitectura y eso fue volado. Me fue bastante bien, me fue yendo muy bien hasta que me terminó la carrera en el año 2000. Y ahí fue donde, bueno, a veces, y yo no sé si cabe un consejo, pero a veces uno va con mucha velocidad y quiere hacer las cosas rápido y se quiere ir y no sé qué. Claro, estamos en una época donde pues
más que todo, por ejemplo, en Medellín, había problemas, había muchos problemas sociales en Colombia, económicos. Mucha gente pues optaba por irse, ¿no? Yo nunca pensé en irme para no volver, sino y entonces me fui para... O sea, ahora que te iba a decir lo paradójico, ¿qué es lo paradójico? Que terminé trabajando con números, porque esa maestría que me metí, yo cuando llego allí, pues realmente me interesaba era más trabajar, pero entonces por el tema del visado y eso necesitaba pues tener un respaldo estudiantil, pues estar en una maestría, y me metí en una maestría que eran dos años. Esa maestría, que tenía un énfasis fuerte en estructuras, uno de los directores es Robert Brufau, un tipo que sabe mucho, haz de cuenta, del gremio. Pierluigi Nervi fue un arquitecto muy importante, que la estructura hace muy, su arquitectura tiene una impronta muy alta con la estructura. Entonces, eso me impactó porque pues las clases no eran netamente técnicas, sino le hacía a uno ver una mirada más interesante, pues como parte. Muchas veces nosotros en la arquitectura la tenemos como un elemento, pero no la integramos, de pronto esperamos que el ingeniero que la resuelva, y en parte en Colombia es así, pero uno tiene que tener la idea, el esqueleto, y ese esqueleto puede ser una excusa proyectual, puede ser la herramienta. Entonces, claro, es donde yo te decía, yo no era muy hábil para los números, yo era más hábil para lo abstracto, por decirlo así, o lo análogo, sobre todo porque el año 2000 hasta ahora estaba iniciando el AutoCAD. Entonces, ahora que pues con 10.000 herramientas el Revit, pues hasta ahora estaba entrando, todos nuestros trabajos eran a mano. Listo, cambiando un poquito el enfoque de esta conversación tan interesante, la verdad no sabía toda esa trayectoria, entiendo muchísimo también el por qué ese reconocimiento, realmente te has convertido en un arquitecto bastante integral, pero entonces para profundizar un poco más al respecto me gustaría hablar sobre esa visión diferente que tuviste de la arquitectura, ¿sí? Digamos, esa proyección social o otras proyecciones que nos quieras contar, además de cómo llegaste al proyecto por el que fuiste galardonado precisamente. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, dos cosas también me parece muy sintético, ¿no? Y hablo del caso, por ejemplo, de Ibagué. O sea, nosotros tenemos una naturaleza maravillosa. El país, ¿no? Estamos en el país más biodiverso del planeta. Posiblemente por tamaño puede ser el más biodiverso. Entonces, en ese sentido, estamos en una ciudad y en un lugar y en un país con esta biodiversidad, pues yo creo que la mirada debe ser otra. Entonces, la arquitectura sí muy bonita, muy interesante, la historia de la arquitectura, que sí, la historia que tenemos viene, bueno, estamos más que todo en la occidental, que viene de, no, la precolombina, la que estaba antes de que llegaran, por ejemplo, nuestros colonizadores. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que la mirada cambia. Cuando uno va para atrás y mira lo que ya había, entre esos, pues, esa arquitectura, esas costumbres de nuestros ancestros. Yo te contaba antes de España o de Europa, tenemos otro contexto. Estamos en el trópico y el trópico tiene una diversidad gigante. Entonces, por eso yo creo que le cambia un poco la perspectiva, si uno quiere, porque también uno se puede quedar en lo mismo. Entonces, gracias a una mirada desde del paisaje, yo quiero darle el crédito, se llama Gloria Ponte, una paisajista, pues he logrado tener una mirada a la arquitectura muy distinta ahora, o sea, sin desmeritar la arquitectura, y sigo siendo amante de la arquitectura y de las edificaciones, pero como las arquitecturas y esas edificaciones pueden ser mucho más amigables con el contexto natural, principalmente, ¿no? También con el contexto social, cultural. Entonces, nada, eso me ha dado como una mirada distinta, y eso me ha llevado también a la proyección social. Dentro de la proyección social hemos desarrollado, hemos personas, por ejemplo, proyectos para defender el río Opia. El río Opia, muchas veces yo, por ejemplo, criado en Ibagué, no conocía el río Opia. Imagínate, el río Opia es el único río que nace en el casco urbano de Ibagué, ahí en Ibagué, donde pasaba el tren, imagínate. Yo no lo conocía. Uno conoce aquí el Conveima, el Chipalo y una que otra quebrada. Uno lo rajan y le dicen, cuénteme todas las principales quebradas de Ibagué, porque muchas de las quebradas están enterradas, están tapadas, como por ejemplo la quebrada del Sillón, está
está tapada, enterrada, sale en el cañón, ahí por la zona del cañón del Conveima, y es una cloaca. Y obviamente proyectos que están relacionados con la arquitectura en la proyección social. Ahí es donde aparece el proyecto de Alejandro y María, que es esta pareja de adultos mayores que viven al lado del río Opia. Es que yo llegué a ellos por el río Opia. Cuando descubro y reconozco el río Opia, gracias a los defensores del río Opia, llegamos allí, nos damos cuenta que hay una comunidad que se llama El Tesoro, es un barrio informal, queda ahí detrás de Coca-Cola. Pues nos dimos cuenta de la calidad de vida de nuestros habitantes en Ibagué y bueno, en Colombia y en el mundo, ¿no? Esa mirada como oculta de esa arquitectura que no aparece en revistas. Nosotros vemos las revistas y somos maravillados, las revistas de arquitectura, pero muchas veces esas revistas son completamente, o los proyectos fotografiados sin gente, como la revista Axis, ¿no? Que tú ves esas cocinas, mejor dicho, impolutas. La realidad no es así. Toda esa fantasía. Fantasía, y entonces uno sueña con eso. Utópico, ¿no? Utópicos. Entonces, claro, y esa otra arquitectura informal que no vemos, que es muy sabia, porque la gente se busca cómo cubrirse de la lluvia, cómo cubrirse del sol. Entonces, ahí uno puede aprender muchas cosas. Lo que falta es planeación, que realmente Ibagué carece, como muchas ciudades de Colombia, de planeación. Dejamos avanzar esta ola constructiva y después planear y después poder mitigarlo es mucho más difícil. Entonces, la arquitectura que yo quisiera hacer ahora, que trato un poco de transmitirle a los chicos y a las chicas de la Universidad de Tolima, es eso, ¿no? Que podemos hacer unas arquitecturas maravillosas, increíbles, competitivas, pero que estén, digamos, en una concordancia mucho más, yo diría, honesta, más digna con el paisaje natural, que yo creo que Ibagué, maravilloso, es que aquí nomás salimos en 5 minutos, estamos en una montaña con la naturaleza, y eso, mira, nosotros no nos damos cuenta de eso. El extranjero o el que vive en otra parte de Colombia se da cuenta, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros muchas veces el modelo es, por ejemplo, Medellín es una gran ciudad que quiero mucho, pero ves las montañas tan llenas. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner también un poco la lupa, ¿no? De cómo los arquitectos tenemos que ser mucho más responsables con lo que diseñamos y planificamos, porque pues el territorio es primero la vida. O sea, si no tenemos agua, ¿cómo vamos a construir? Empezando por ahí, ¿no? Entonces yo creo que es como una reflexión interesante, y por ahí he llegado a esos proyectos, y por ahí llega el proyecto que tú cuentas de Alejandro y María, que son los... Ok, sí, me parece interesante que se alinean varias conversaciones que he tenido. En el primer episodio con Daniel estuvimos hablando, digamos, al respecto de lo que era el vendedor ambulante, o sea, ese papel que tiene en la ciudad. La gente lo vuelve como un antagonista o como algo negativo en la ciudad, pero realmente, así como nos expresaba Daniel, es una dinámica también de ciudad, y que más que excluirlos es hacerlos parte de, ¿sí? De alguna forma, nuestro papel también como arquitectos es eso. Total. Poder transformar el espacio de tal forma que todos puedan convivir de una forma armónica. Debemos preocuparnos por ese Ibagué integral. Sí. Y no solamente es que yo me dedico, por ejemplo, a la zona, digamos, donde se está desarrollando Ibagué, porque para mucha gente es la ciudad que debería ser, ¿no? Es que esa sí es y por ahí hay una ciudad, ¿no? Entonces la otra ciudad en la que hemos crecido no es una ciudad, no merece, digamos, replantearla, renovación, urbanas. Mira, lo que hablábamos ahora antes, las grandes ciudades del mundo se están devolviendo. O sea, caso Copenhague, caso Barcelona, en fin, se están peatonalizando cada vez más las ciudades. Tú vas ahora a Barcelona y lo notas en el ensanche que tanto estudiamos de Sardá, están peatonalizando Colombia, el caso de Medellín, el caso de Bogotá, Cali ahora está teniendo mucha fuerza en eso. Entonces yo creo que Ibagué no se puede quedar atrás, y la ventaja que tiene Ibagué, que para muchos, en algunos, eso puede sonar paradójico, eso, el no haber hecho cosas puede ser, en este momento puede ser como un valor, ¿sí? Porque no hicimos esa vaina, ¿sí? Sí. Pero tampoco puede decir que entonces no sigamos haciendo. Ibagué es una ciudad que carece de una infraestructura viandante de calidad. Sí, a mí me encanta caminar, te lo digo, pero aquí muchas veces no te dan más opción. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase de este podcast. Entonces tenemos la dinámica aún pues navideña. Tú, con esa visión de proyección social y demás, ¿qué le regalarías a Ibagué? ¿En dónde te enfocarías? Digamos, ¿qué sectores crees de Ibagué que necesite una intervención arquitectónica
con esa proyección nueva que tú traes precisamente. Esta es la pregunta generadora. Quiero que tú en esta bitácora te representes, hagas la propuesta, exacto, haces el dibujo, nos explicas, digamos, específicamente lo de tu proyecto, tu propuesta, y ya al finalizar lo hablamos. Vale. Bueno, yo creo que tendría muchos proyectos, ¿no? Pero yo creo que me enfocaría... Pero, espera, arquitecto, sí. No nos vas a explicar hasta el final. Ok. Yo pongo acá qué edificio o qué proyecto, ¿no? ¿Puedo hacer qué proyecto? Para seguir el tema que estábamos iniciando a abordar, que es precisamente el proyecto que realizaste en donde dices que Tesorito, creo que se llama Tesoro. El Tesoro. Sí. En esa zona, ¿cómo surgió ese proyecto? ¿Cómo empezaste a desarrollarlo precisamente? ¿Cuál era esa problemática real que estaba ahí presente y al final cuál fue el producto o el resultado? Llegué al Tesoro por eso, por coincidencia, pero también paralelamente un familiar me contó que había existido un deslizamiento, una especie de derrumbe ahí cerquita, ahí en el Tesoro, y una familia, una señora, ha sufrido, digamos, y pues a ver cómo podíamos ayudar. Entonces yo fui, mejoras en la casa, pues mejoras temporales. Yo al frente de ellos había una casita, unas casas, eso era una especie de resguardo con carpa y una cosa rarísima, donde viven dos ahí me involucré ahí con amigos y logramos hacer un pequeño proyecto para que ellos tuvieran una mejor calidad de vida desde los parámetros de una vivienda, digamos, temporal, porque ellos ya tienen una declaratoria o tienen un fallo jurídico para que lo reubiquen. Ahí pasaba el antiguo tren, ya no, pero por ahí trazaron el gasoducto, entonces estaban viviendo encima de un gasoducto y de paso por ahí pasan cables de alta tensión, o sea, viven con todas las problemáticas que pueden haber de riesgo, pero siguen viviendo ahí, porque por muchas de las cuestiones en este país terminan viviendo en ese tipo de condiciones. Entonces es un lugar oculto, nadie sabe casi que están ahí. Y allá ya están, casi yo diría que casi ya 2 generaciones. Cabe resaltar, tenemos un proyecto con unos de Pensilvania, Werner, que es un profesor muy famoso en la Universidad de Estados Unidos, y ellos tienen una maestría en paisaje y urbanismo. Y esa normalmente él la desarrolla en muchas partes del mundo, pero le gusta mucho hacer en Latinoamérica. Entonces yo le dije que no lo hacía. El caso de estudio en Ibagué. Y él dijo, no, me parece excelente, si va a involucrar a la Universidad de los Andes. Entonces, nosotros, Ibagué era como, digamos, el caso de estudio. Vinieron de Estados Unidos 4 días estudiantes de Chile, estuvieron acá y eran 3 lugares de nivel de trabajo, así como en la universidad, ¿no? Era una zona, era esa, parte como está la problemática con el Tesoro, Plaza Samaria, Tafur, el río, toda esa zona. Y el parte del centro de Ibagué consolidado, toda la zona que va hacia Capetón. Ellos en Estados Unidos empezaron a investigar su Ibagué, y acá vinieron, se empaparon con todo el sitio. Bueno, eso llevó a que hicieran propuestas. Entonces ahí estaban colgadas en la red y en la Universidad de Pensilvania. O sea, Ibagué, vamos, de verdad. Hace poquito David me pidió, estaba en China, le publicaron un libro de todo su trabajo e involucró el proyecto. Entonces mira pero esas cosas que te digo, no se pueden quedar en un solo. Sí, claro, hay que actuar. Entonces así llega uno al proyecto. Entonces así llegué al caso de María y Alejandro, que son los dos, ¿verdad? Y el proyecto se demoró como en hacerlo, imagínate, casi 8 meses, y éramos de a poquito, ¿no? Y el proyecto fue, ellos estaban viviendo ahí, hazte cuenta, como tenía una casita ahí abajo, y estaba tapada por una gran carpa, y en esa misma dentro de la carpa que estaba esa casita que habían hecho, cero ventilación. En un espacio convivían ellos dos con la cocina, toda la cocineta sin ventilación absoluta, un sanitario por ahí perdido en la nada. Eran unas condiciones con mucho de las cosas que viven de vender material que consiguen. Entonces logramos, y el proyecto lo que fue plantear con materiales muy ligeros, caso del aguado, hacer una estructura primero. Ellos estaban ahí digamos,
ellos no podíamos todavía sacarlos de la casa, entonces montamos una estructura en Guadua, poner el techo, desmontar, quitar la lona, queda desprovista la casita, y ahí sí, logramos llevarlos a ellos, alquilamos por un mes, mes y medio, casi 2 meses creo, una habitación en el barrio, en el sector, mientras podíamos reconfigurar la casa, el baño nuevo, y ya teníamos el techo, ya tenemos la cosa, y después teníamos los herramientas, el baño. Es un proyecto bastante bonito. Ese fue el proyecto que enviamos al Salón Regional, pues logramos una mención, ¿no? Entonces, más allá de ganarnos esa mención, ese reconocimiento, ese proyecto con esas problemáticas que tenemos en nuestras periferias y también en nuestros sectores completamente abandonados, donde mucha gente pues no ha tenido otra opción sino ir lugares donde muchos de ellos son lugares donde no debe haber construcciones, al lado de los ríos, las quebradas. Ellos merecen o no merecen un espacio de vida y nosotros estamos invadiendo. Entonces después lo que hacemos es echarle la culpa al río. Es que el río se llevó la casa, y es que el río acabó con todo. Cabe decir, por ejemplo, que tenemos un plano en el POT que se llama Amenazas Lahares, y sabes que amenaza Lahares es un desprendimiento de tierra, y el plano no es de Amenazas Lahares, el plano es de los ríos. Debería llamar Sistema Hídrico de Ríos. No le llamamos. Entonces esas cosas también deben cambiar, o sea, la relación nuestra con el agua. Entonces ahí va también el proyecto que yo les quiero dibujar, pues es mi sueño. Es un proyecto que pues mucha gente se lo piensa, se lo sueña. Es ahí digamos, cuando vamos a llegar al rompoint de donde está la estación, ¿cierto? Ahí pasa una quebrada que nadie ve, que se llama Guavinal, pasa por debajo del rompoint, llega ahí aquí a la zona, y más abajito, aquí le llega al Chipalo le llega Guavinal, y aquí le llega el San Antonio, y la Zaposa, otra quebrada, le llega también acá. O sea que acá hay un encuentro hídrico, yo diría de los más importantes que hay en Ibagué. Eso hace parte de una componente o un elemento que se llama la estructura ecológica principal. Que hay un plano en el POT, pero en el POT no está todavía la estructura ecológica principal urbana. O sea, es ese plano donde se hace el reconocimiento de los elementos naturales, y sobre ellos es los que se tiene que primero estudiar para desarrollar la ciudad. Y nosotros lo hemos hecho así. Lo hemos tapado, como tú decías, hemos tapado la quebrada, hemos entubado, hemos canalizado, y después levantamos. Bueno, se acabó tu tiempo, entonces vamos por fin a darle a conocer a la gente cuál es tu propuesta. No, bueno, la propuesta está localizada en el sector donde está el rompoint de la estación, del centro comercial La Estación. Ahí llega la embalada, donde se divide, se bifurca, una de subida y una de bajada. En ese sector hay una maravilla natural. Ahora, si ustedes pueden pasar, se dan cuenta que es una zona donde está muy abandonado, está muy llena de basura. Ahí podríamos generar una relación, yo le diría como un parque-bosque. Muchas veces los parques los consideramos que tienen que ser duros. Es más, sería como un parque, la concepción de lo que es un parque para la comunidad, pero de paso, podría ser de estancia, de observación. Ahí confluyen, ahí hay mariposas, ahí hay pájaros, hay unos árboles maravillosos. Y podría ser eso, un espacio público, pero más con esa mirada, digamos, silvestre, no tan dura, más como un parque bosque, para poder llegar a la estación, ¿cierto? Para poder llegar allá. Pero para eso hay que hacer una reubicación de viviendas, las que están en esa zona. Ustedes cuando van subiendo, llegando a rompoint, hay muchas viviendas a mano izquierda. Más abajo, inclusive donde confluyen las fuentes hídricas, hay inclusive fábricas, una fábrica de prefabricados, ahí encima de lugares. Y hacer algunas actividades como en algún dibujito que aparece acá, hacer un puente para pasar, y poder inclusive bajar el río, sentarse cuando pudiéramos soñar con un río limpio. Entonces esa sería como la propuesta, la idea, que yo creo que muchos se la sueñan. Y al otro costado, inclusive, todo eso ha sido una invasión.
viviendas, uno podría también alguna liberación para poder también. Entonces esa sería como la idea del sueño que podríamos replicar en muchas otras partes para hacer intervención en zonas donde hay fuentes hídricas, donde merece reubicación de viviendas, donde no se ha hecho hace mucho tiempo. Arquitecto, me has sorprendido, está muy buena y es muy valiosa tu propuesta. Me gusta estas propuestas que estamos sacando con este podcast. Esperemos que algún día, así como tú dices, se salgan del papel y podamos llevarlas a una realidad. Me gusta esa proyección que le diste a esa zona. Sí, es una zona que no la había analizado tanto. Hay poca gente que camina, inclusive han pasado casos preocupantes de violaciones y cosas. Es una zona oscura, compleja, que sería maravilloso poder tener un parque de ciudad, pero un parque bosque, no un parque, a veces mucho es echarle a eso adoquín y no sé qué. Para que el cemento de colores. Eso, tenaz. Y también la idea de que entonces un parque y metemos parques estos biosaludables, ¿no? O sea, y muchos parques biosaludables terminan siendo unos elefantes blancos porque hay oxidándose. Está muy bien el proponer hacer espacios para hacer ejercicio, pero muchas veces dedicamos esos espacios silvestres como, yo diría, el Jardín Botánico de Ibagué o el Jardín Botánico de San Juan. Habría que realzarlos más, que los vivamos porque son maravillosos, pero están ahí como no los conocemos. Entonces es como la propuesta que inclusive la gestora urbana se la hemos hecho notar en las reuniones que hemos tenido sobre la zona de las 60. Esperemos que nos debieran convocar. Inclusive eso debería ser un concurso de arquitectura nacional, sí, que tuviera presencia de arquitectos, paisajistas y ibaguereños. Wow, esa última que dijiste me dejó bastante sorprendido porque pues imagínate el sinfín de propuestas tan positivas que tendríamos en nuestra ciudad. Podríamos sacar un concurso. Las puertas. Claro, un concurso para eso, un concurso ya, ¿sí? Montémoslo. Y que inclusive se puedan involucrar gente de diferentes ramas, porque necesitamos biólogos, ahí necesitamos topógrafos, ahí necesitamos geógrafos, ahí necesitamos gente, porque ahí lo que hay es una forestales también. Ingenieros forestales, paisajistas, arquitectos, diseñadores. O sea, eso sería un proyecto de ciudad muy interesante y si lográramos hacer eso, se podría replicar en otras partes de la ciudad. Ya para finalizar, me gustaría que dejaras un pequeño mensaje rápido a los jóvenes arquitectos de hoy en día de nuestra ciudad de Ibagué. Bueno, el mensaje es, yo diría, de esperanza. O sea, no podemos botar la toalla. A veces creemos que aquí no pasan las cosas, que no van a pasar nunca. Y yo creo que si nos juntamos y dejamos un poco ese individualismo que creo yo tristemente a veces nos caracteriza a los ibaguereños, dejar de pensar solamente en nosotros o en el grupo que tenemos, sino en juntarnos, en hacer mingas, por decirlo así, podríamos hacer proyectos muy interesantes y podríamos ser, digamos, un ejemplo para el país, ¿cierto? Y no son a veces con los grandes proyectos, sino con pequeños proyectos con alto impacto. Listo, arquitecto, de verdad, más que agradecido estoy de que hayas hecho parte de este comienzo también de este podcast, de este tercer episodio de lo que es Arquitectura sin Formalismos. Demostraste que la arquitectura también puede transformar y generar un cambio a nivel social. Eso me parece muy importante. Qué linda enseñanza también nos dejaste. Así que nada, recuerden seguir este podcast y no se pierdan de los próximos episodios y temporadas. Claro, aquí estaré cuando quieran nuevamente y pues felicitarte por este espacio tan, digamos, constructivo y con tanta esperanza. Bueno, gracias. Listo. Espera escena.